Se escucha bajito, man. Ok, ¿me escuchan mejor ahora? Sí, adelante. Perfecto, muchas gracias. Bueno, agradecer la invitación que se me ha extendido para compartir con ustedes esta mañana, pero antes vamos a tener una pequeña oración para que Dios nos pueda guiar. Querido Dios, te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Jesús, porque podemos despertar y conectarnos contigo. En este momento pongo nuevamente en tus manos las peticiones que se han expresado de manera verbal y las que escribieron en el chat de la llamada, para que seas tú, Señor, dando una salida a esas situaciones, que seas tú proveyendo para cada uno de ellos, que seas tú, Señor, sanando cualquier dolencia y enfermedad. De manera especial te pedimos, Señor, que puedas dirigir lo que se va a hablar en este momento para que pueda ser de crecimiento para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces hoy vamos a hablar acerca de depresión, pero desde una mirada integral, con fe, comprensión y acción. Si tienen alguna pregunta o algo que comentar, pueden, no sé si abrir su micrófono o escribir en los comentarios. Pero empezamos diciendo que, como ustedes saben, la depresión es un tema que es complejo, es clínico y muchas veces se apartan a las personas con depresión por ciertos prejuicios y tabús que nosotros tenemos. A veces pensamos que una persona con depresión le falta fe, que está desconectado, que está lejos de Dios, pero no es así porque la depresión es un tema que es clínico. Así como usted puede sufrir del corazón, así mismo puede tener depresión y no significa ninguna de las dos cosas que usted esté lejos de Dios. Pero como iglesia, como familia espiritual, nosotros estamos llamados a informarnos, a amar, acompañar y restaurar a las personas con depresión. Dios nos creó como seres humanos integrales. Esto significa que nuestra parte física afecta nuestra vida espiritual, que nuestra parte mental también afecta nuestra vida espiritual y física. Cada cosa que nos pasa, ya sea en la dimensión física, espiritual o mental, una afecta a la otra, porque así Dios nos creó como seres humanos integrales. Por eso verán ahorita que en las recomendaciones que podemos hacer como iglesia, que podemos hacer como padres, habrán cosas físicas, habrán cosas mentales y habrán cosas espirituales, porque así Dios nos creó. Pero antes de centrarnos precisamente en la depresión, debemos saberla distinguir de dos cosas que a veces son muy parecidas, y es el duelo y la tristeza. Como sabemos, el duelo es un proceso que es normal, que es necesario también para recuperarnos emocionalmente ante una pérdida, ya sea una pérdida de un ser querido, pero también una pérdida de una relación, una pérdida de trabajo, una pérdida de salud ante un diagnóstico que no es muy favorable. Esto es el duelo. Y es natural que en el duelo haya tristeza, que haya insomnio, dificultad para dormir, que haya falta de apetito durante este proceso, pero no necesariamente esto se convierte en un cuadro de depresión clínica. Y el duelo pasa por diversas fases, donde está la negación, la persona no quiere aceptar lo que está pasando, siente que no es real. Luego se pasa a la ira, de por qué tuvo que pasar nuestro amigo, por qué tuvo que pasarle esto a esta persona, la tristeza que se atraviesa luego en el duelo y ya vamos llegando al proceso de aceptación. Pero gracias a Dios tenemos esperanza en Él. En Mateo 5:4 nos dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces, el duelo, aunque se parezca un poco a la depresión, no es depresión, sino que es una fase de recuperación emocional ante la pérdida. Y está la tristeza, que es una emoción que es y debe ser transitoria,
que llega a nuestra vida ante momentos que son difíciles. Pero la tristeza no debe alterar la percepción de nosotros mismos, de cómo nosotros nos vemos, no debe alterar cómo nosotros vemos el futuro, y la tristeza no requiere un tratamiento médico. Ahora, ojo, que si la tristeza se mantiene sostenida y prolongada en un tiempo, entonces esto podría desencadenar en la persona una depresión. Y recuerden que en Proverbios la Biblia nos dice que el corazón alegre constituye buen remedio, pero el espíritu triste seca los huesos. Entonces ya conocemos esos dos conceptos de duelo y de tristeza, entonces podemos centrarnos en lo que es la depresión. La depresión es un trastorno mental que afecta el cuerpo, que afecta la mente y que afecta la espiritualidad. La depresión ocurre por un desequilibrio de neurotransmisores que tenemos en nuestro cerebro, que son, vamos a decir, hormonas que hay en nuestro cerebro. Ahí está la serotonina, está la dopamina, está la noradrenalina. Cuando hay un desequilibrio en estos tres, entonces empezamos a sentir depresión. Así que no es por una debilidad espiritual, no es porque me falta fe, sino que es un cuadro que es clínico y por eso requiere atención profesional. Pero el Señor está cerca a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu, como nos dice en Salmos 34:18. En los psicólogos nosotros utilizamos un manual para diagnosticar que se llama Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Está en su quinta edición en este momento. Y allí nos dice que para una persona considerarse con depresión, pero primero decir que hay 11 tipos de depresión. Y yo voy a dar los síntomas más comunes que podemos ver en una persona que empieza a tener o que tiene depresión. Estas personas por al menos 2 semanas consecutivas y todos los días se muestra con una tristeza profunda, como una sensación de vacío. No muestra interés en las cosas que le gustaban. Puede ser que le gustara cocinar, que le gustara el básquetbol, el voleibol, el béisbol, cualquier actividad que esta persona quisiera, correr, caminar, el ejercicio en el gimnasio, la persona pierde el interés porque ya no siente el placer, no disfruta de esa actividad que antes sí disfrutaba. Eso es muy importante para nosotros observar en las demás personas, para nosotros ver y tener el cuidado que hay que tener con las personas con depresión. Estas personas también tienen un cambio significativo de peso o de apetito, pero un cambio sin estar haciendo nada para ese cambio. Es decir, yo no estoy haciendo una dieta y bajé de peso mucho, o no estoy haciendo una dieta y aumenté mucho de peso. También en la depresión hay problemas de sueño, insomnio, que no puedo dormir, que me despierto y ya, y no puedo dormir más. Me despierto toda la madrugada y por más que lo intente no puedo dormir. O hipersomnia, que es, no puedo ni siquiera levantarme de la cama porque el sueño me gana. Son como dos contrarios, insomnio e hipersomnia, pero uno de los dos está presente durante la depresión. Hay una sensación de fatiga constante, que cansancio, por más que descanso, que duermo, no se me quita. Estas personas también pueden presentar baja autoestima. Ya sabemos que la baja autoestima es esa valoración negativa hacia mí mismo como persona. Hay sentimientos de culpa, ya sea que fuera o no culpable de alguna situación, pero dentro de la depresión siempre hay sentimientos de culpabilidad, dificultad para concentrarme con algo. Bueno, no se puede concentrar con casi nada. Y hay en muchos casos, y es en los casos más graves, hay pensamientos suicidas, incluso hay intentos suicidas. Ahora, estos síntomas que yo acabo de mencionar son más comunes en jóvenes y adultos, porque ¿alguien quiere hablar? Que quizás fue sin querer.
Porque en los adolescentes, y ojo los que son padres para que sepan cómo distinguirlo, aparte de los síntomas que mencioné, hay que añadir que en los adolescentes la tristeza profunda o esa sensación de vacío, de que me falta algo, en los adolescentes se manifiesta más es con irritabilidad, con, bueno, irritabilidad, enojo, agresividad un poco también, más que tristeza. Los adolescentes lo muestran de esa manera, con rebeldía. Tienen cambios bruscos en su rendimiento escolar también. Puede ser que fuera un estudiante destacado, pero ahora se ve bien rezagado, no quiere hacer nada, no le interesan los estudios. Hay un cambio brusco en su rendimiento. También se aíslan. Los adolescentes con depresión se aíslan, solamente quieren estar en su habitación con los audífonos puestos, no quieren hablar con nadie, empiezan a abusar de las pantallas, sea teléfono, televisión, tablet, todo esto, y de las redes sociales también. Y las redes sociales son un detonante para cualquier trastorno mental, son un detonante para los trastornos de la conducta alimentaria, cuando yo empiezo a ver el supermodelos con ese estereotipo de figura, son un detonante para la depresión, cuando yo veo vidas perfectas en las redes sociales y la mía no es. Y también los adolescentes con depresión suelen autolesionarse con lo que le llamamos cutting, que toman algo afilado y se cortan en las muñecas o se cortan las piernas y tienen pensamientos de muerte. Entonces, hay una pequeña diferencia de cómo se manifiesta en adolescentes, que es precisamente esa rebeldía, esa agresividad, el cambio en el rendimiento escolar, el aislamiento, que no siempre se ve en los adultos porque es distinto. ¿Y por qué se detona esa depresión? ¿Cuáles son esos factores de riesgo que me exponen a mí, que exponen a mis hijos a la depresión? Como mencioné ahorita, es un cuadro que es clínico, hay un desbalance en los neurotransmisores del cerebro, pero también hay factores que influyen en la depresión. Por ejemplo, están los factores temperamentales, que aquí hablamos de un estrés acumulado. Yo tengo tanto estrés en el trabajo, tanto estrés en la universidad o en la escuela, que no sé cómo manejarlo y ese estrés explota y yo empiezo a tener un cuadro de depresión. También si yo soy una persona que soy altamente sensible a lo que me pasa a mí, a lo que le pasa a los demás, puedo verme más propenso o propensa a desarrollar depresión. Hay factores ambientales también que influyen, como haber pasado una infancia difícil, una adolescencia difícil, ya sea por una situación familiar como el divorcio, un abuso de cualquier tipo, un trauma, algún bullying que me haya marcado. Todo esto puede detonar en una depresión. Y obviamente hay factores que son genéticos y fisiológicos, porque la depresión es una enfermedad. Y como sabemos, las enfermedades tienden a heredarse. Así que si yo tengo un familiar cercano, especialmente padre y madre, con depresión, el riesgo de yo padecer depresión se multiplica porque hay un factor en esto que es hereditario. Hasta el momento, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Tenemos alguna pregunta? Que vamos a pasar a la fase de qué podemos hacer. Miro hacia el lado porque tengo el otro dispositivo aquí para ver si alguien comenta. Ok, continuamos entonces y damos las preguntas para el final. ¿Qué pueden hacer los padres? Si yo como padre veo que mi hijo tiene estos síntomas, estas características, se está aislando, que no quiere hablar con nadie, que se ve tan diferente a como era antes, ¿qué podemos hacer como padres? Lo primero es sentarnos con ese adolescente, ese niño, a escucharlo y escucharlo sin juzgar, sin contradecir, sin minimizar el dolor, sin yo decir, y por eso es que tú estás así, por esa tontería, qué dramático tú eres, o te falta fe. No, escuchar sin juzgar, sin emitir juicio y sin minimizar el dolor. Porque como seres humanos todos interpretamos las cosas de manera diferente
y la base de nuestro bienestar mental se basa mucho en cómo nosotros interpretamos las cosas que nos suceden. Y como sabemos, en la adolescencia no es tanto de las herramientas desarrolladas emocionalmente hablando para yo asimilar las cosas de manera madura. Usted como padre ya sí pasó por muchas experiencias que su hijo no ha pasado, que lo han hecho ser un ser emocionalmente maduro. Entonces, puede ser que la razón por la que su adolescente esté así sea algo que para nosotros sea una tontería o sea algo fácil de arreglar, pero para ese adolescente el mundo se le está acabando porque él no sabe qué hacer con eso. Entonces, vamos a escuchar sin juzgar, sin minimizar el dolor, que sea una comunicación que sea abierta, una comunicación constante con el hijo. Apóyelo buscando ayuda profesional. Vuelvo y digo, es un cuadro que es clínico, es una enfermedad, como cualquier otra enfermedad. Así que de hecho, es una enfermedad tal que ya puede verse, perdón, ya puede verse por medio de estudios como la resonancia magnética. Así que ya no podemos ignorar y decir, eso solamente está en tu mente, no, se ve en nuestro cerebro. Sobre todo, padres, cuídense ustedes mismos, porque los padres son el reflejo de los hijos. Y a veces los padres están tan sumergidos en el trabajo, tan ocupados todo el tiempo, y empiezan a manifestar esos síntomas en sí mismos, y el hijo empieza a ser un espejo de esos síntomas también. Así que hay que revisarse uno mismo y cuidarse también. Educar en la fe, pero sin usar la fe como un castigo, nada de decir, Dios te está castigando porque tú hiciste tal y tal cosa. Esos comentarios lo que harían es más dañar. Y tenga paciencia porque sanar los tratamientos o las terapias son un proceso que llevan tiempo y hay que tener paciencia. Pero recuerden que si se instruye al niño en su camino, cuando fuere viejo no se apartará de él, nos dice la palabra de Dios. Y esto incluye cualquier enseñanza que se le dé. Y la iglesia, ¿qué puede hacer la iglesia cuando ve que tiene jóvenes, que tiene adolescentes o que tiene adultos con depresión? Bueno, lo primero es romper el silencio y hablar sobre la salud mental sin ningún prejuicio desde el púlpito, desde Zoom, como ustedes lo están haciendo, que felicito mucho su iniciativa, porque hay muchas iglesias que no hablan de estos temas, pero es muy importante. Y que al hablar de estos temas se ofrezcan en un espacio que sea seguro, donde nadie esté juzgando. También las iglesias pueden hacer grupos de oración para las personas que están luchando con la depresión y que esas personas sepan, mira, estamos orando por ti en el grupo de oración. También puede crear grupos de apoyo con líderes y capacitarlos, ya sean primeros auxilios psicológicos, atención familiar, que hay muchas capacitaciones al respecto para que estas personas sepan qué hacer cuando alguien con depresión se les acerca y habla con ellos sobre su situación. Y como iglesia no podemos nunca sustituir ayuda profesional con decir solo ora que Dios te va a sanar. Sí, Dios te va a sanar y Dios tiene todo el poder para sanarte, pero Dios ha dotado también de sabiduría a profesionales del área, profesionales de la salud mental, para trabajar con estos temas. Y es Dios que ha dado las soluciones a estos temas. Entonces, no vamos a sustituir la ayuda profesional con oración o con la lectura de la palabra, no, sino que vamos a llevar las cosas de la mano, ambas cosas. En la Biblia nos muestran algunas historias de personajes bíblicos que se sintieron también deprimidos en su momento. Allí nos muestran que la depresión no es el final del camino y no debe ser el final del camino. Elías, un profeta de Dios, un hombre de Dios, que acababa de ser usado por Dios de manera extraordinaria allí con ese milagro de descender fuego del cielo a través de la oración. Luego lo vemos en unos capítulos más adelante, en Primera Reyes 19, que Elías deseó morir. Elías no quería existir, estaba pasando por un cuadro de depresión. También
Cuando leemos los salmos, en algunos salmos nos damos cuenta que David también se sentía deprimido con todas las situaciones que le estaban pasando. Job también en su momento se sintió deprimido y deseó no haber nacido siquiera, pero Dios no abandonó a estas personas. Y la depresión no fue el final de su camino, ni tiene que ser el de ustedes si se encuentran en un estado de depresión en este momento. Así como Dios no los abandonó a ellos, tampoco lo hará contigo. Entonces, hay herramientas para todos, para los adolescentes, para que implementen ellos mismos. eh, Creo que olvidé mencionar el ejercicio. El ejercicio es una parte fundamental, pero fundamental totalmente en la depresión. Se ha demostrado que el efecto que ejerce el ejercicio en nuestras vidas, en nuestra salud mental, es tan fuerte y a veces más fuerte que el tratamiento que se utiliza farmacológico de los antidepresivos para ayudar a mejorar. Los adolescentes, acérquense a hablar con alguien de confianza, hagan actividades físicas, eviten estar aislados, traten de estar con compañeritos que los ayuden. Pueden escribir también un diario emocional, un diario de gratitud, donde yo escriba todos los días antes de irme a acostar. Hoy agradezco porque mi compañero de escuela compartió conmigo. Esto también sirve para adultos, ¿eh? Hoy agradezco porque me fue bien en el trabajo. Hoy agradezco porque tuve comida. Cuando nosotros llenamos un diario de gratitud y al final de la semana miramos ese diario con una sola razón diaria para escribir, wow, cuántas bendiciones Dios nos ha dado y nos daremos cuenta cuando la tenemos ahí escrita. Hay que controlar el uso de las redes sociales para evitar que esto sea un detonante y recordar que pedir ayuda no es una señal de debilidad, sino de que reconozco que estoy en una situación en la que necesito ayuda. Y Dios mismo nos dice, echa sobre Jehová tu carga, que Él te sustentará. O sea, Dios nos llama a buscar ayuda. Entonces, como les decía, hay herramientas para todos, para los adolescentes implementar, para los jóvenes implementar, para que los padres implementen los hijos con depresión e incluso para la congregación. Educarnos, como estamos haciendo hoy, es el primer paso para nosotros ser un puente de ayuda. Nosotros debemos ser empáticos y ser compasivos, porque cuando somos empáticos y compasivos, nosotros reflejamos a Cristo. Y recordemos orar y cuidarnos mutuamente. Jeremías 29:11 nos dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y darles una esperanza. Así que, aunque la depresión es un cuadro que para muchos puede llegar a ser mortal, en Cristo Jesús hay esperanza y nosotros podemos ser las manos y los pies de Jesús aquí en la tierra, como Él nos llamó, y brindar esperanza a las personas a nuestro alrededor que tienen depresión. Así que si hay alguien con alguna pregunta, este es el momento prudente para hacer. Buenos días, hermana. Buenos días. Bueno, yo tuve mi hija tuvo depresión y pues buscamos ayuda profesional y gracias a Dios se recuperó, ¿no? Pero también nosotros fuimos a secciones, este, con ella, con la que lo ayudó y pues ella se recuperó, ¿no? Pero yo he mirado que hoy hay mucha depresión desde del COVID para acá porque mucha gente estuvo encerrada, jóvenes y están mucho en el internet, en sus teléfonos, en sus tabletas. Y yo creo que a hoy, si un joven les quitas el teléfono, se deprimen, se encierran. Y yo eso he mirado desde el COVID para acá, hay mucha gente con depresión, pero es por lo mismo que se la pasan conectados
desde el internet. Entonces, cuando haya así, uno tiene que salir con sus hijos a jugar o a, como dice usted, ¿no? A hacer otras actividades. Pero siempre es bien importante buscar ayuda profesional. Aquí nuestro pastor ha predicado. Él puede orar y todo, y yo sé que Dios es el que es, pero tienes que buscar ayuda profesional. Porque si no, pues tu hija se puede matar, se puede suicidar. Nosotros sí entendemos, y él mismo ha dicho, pero nos ha dado que vayamos rápido. Uno, él puede venir a orar, no podemos estar orando, pero en esos instantes, la joven o el joven o la joven o adulto, no, su mente, nosotros no tienen. Esta semana pasada llegó un señor a la iglesia, un señor ya grande que llorando, bien deprimido, que se quería matar, ¿no? Y nos metimos, oramos, y porque lo había dejado su mujer. Entonces, no sé, pero sí, hay que buscar ayuda profesional y pues ponerse en las manos de Dios. Porque hay muchas personas, nosotros de nuestro adventistas, que no creemos en ayuda profesional, ¿eh? No creemos y no, sí, no, Dios, pero tienes que buscar ayuda profesional. Y eso es bien difícil, y cuando uno no cree, pues es demasiado tarde. Eso es lo que yo quería. Muchas gracias, hermano, por compartir su experiencia, su comentario. Y así mismo es, cuando se busca ayuda profesional hay un avance, se ve los cambios, eso de la mano de Dios, las personas pueden salir de ese cuadro, como salió su hija, y gloria a Dios por eso. Nos pregunta en los comentarios si los medicamentos clínicos para la depresión tienen consecuencias en el futuro. Y la verdad es que no. Hay muchos estudios ya sobre esto y con el paso del tiempo también los medicamentos van evolucionando también. Y estos medicamentos deben colocarse en dosis específicas para el cuerpo de la persona y para la gravedad de la situación, porque la depresión tiene niveles. Puede ser que esté leve, pero puede ser que esté moderado o que esté muy grave. Y a veces cuando está muy grave, ya la persona requiere un internamiento para evitar que la persona pueda hacerse daño a sí misma o hacerle daño a alguien más. Entonces, estos medicamentos son controlados y cuando la persona va mejorando, no es que la persona va a tomar ese medicamento de por vida, sino que la persona va mejorando y entonces van disminuyendo las dosis. eh, no tienen un efecto negativo en el futuro. Así que los medicamentos de mano de las terapias, y como el hermano mencionó, también hay terapias familiares y de mano de esas actividades físicas pueden traer mucha mejoría a la persona. Dios nos ha dejado muchos remedios naturales que son básicos y que va a escuchar que se lo van a recomendar en terapia. Buena alimentación, agua, descanso, eh, el ejercicio, todo esto es muy importante para mejorar nuestra salud mental y para prevenir también. Si nosotros tenemos estos hábitos en nuestra vida, podemos ayudar a prevenir dificultades como la depresión. ¿Alguien más tiene alguna Sí, buenos pregunta? días. Adelante. Adelante, hermana Rocío. Sí, enseguida, hermana Fanny. Cuando yo escucho en, en lo que yo tengo convivencia con los hermanos, que hay jóvenes que están deprimidos y dice alguien, dice, pero la misma persona dice, pero hay que sacarlo, dice, a divertir, que la entretengan, a pasear. Y yo no sé, yo digo, no estamos ayudando en sacarla a divertir, porque una vez que ya deje el círculo social, nuevamente se vuelve a poner agresiva a la persona. ¿Qué se puede hacer en este caso? Porque yo digo, entretenerla por el momento no es la solución, porque sacarla a divertir, usted ya deja el círculo social de sus amistades, pero ya de nuevo vuelve a recaer. ¿Qué haríamos en este caso? Bueno, sacarlo del momento y llevarlo a divertir no es una mala estrategia.
es bueno que esa persona evite el aislamiento y para eso las salidas son funcionales. Pero sí, como usted dice, cuando esa persona llegue a casa y esté solo o esté sola, puede volver hacia atrás. Pero es importante que la persona salga y que tenga un grupo de apoyo y que ese grupo de apoyo, cuando esta persona esté en su casa, también se mantenga en comunicación por el teléfono, una llamada, para saber cómo se encuentra la persona, porque mientras esté en el proceso de la recuperación es inevitable que esa persona se sienta solo en algún momento, porque es parte de los síntomas de la depresión, esa soledad, ese vacío que se siente. Pero sí es buena estrategia que la persona tenga un grupo de apoyo, que se preocupe por él o por ella, tanto fuera en una salida como dentro cuando esa persona esté en la casa. Implementando también todo lo demás que hablamos. Amén. Tengo una pregunta. Buenos días. Mi pregunta es, ¿cómo podemos identificar cuando es una depresión o una rebeldía? Porque son dos cosas muy diferentes. Hoy en día, pues los muchachos se ponen en esa rebeldía y se encierran, o sea, cuando tienen caprichos y cosas así. ¿Cómo lo podemos identificar cuando es una depresión o es una rebeldía así por capricho? Porque lo he visto, mi pregunta es porque lo he visto que Ujú. cuando les conceden lo que ellos quieren y cosas así, están alegres y todo eso y salen, pero ya cuando uno ya no les concede, ¿verdad? No me ha pasado en mi experiencia, ¿verdad? Gloria al Señor. Los dos hijos que él me dio, pues los crié de diferente manera, aunque yo pasé depresión por muchos años, desde mis 6 años hasta llegar a mi adultez, pero fue por otro evento más grave. Sinceramente tuve motivos para tener depresión y llegar a 4 intentos de suicidio. Soy sobreviviente de eso, pero tengo también la experiencia de que cuando uno pone su confianza en Dios, todo es posible y uno puede salir de eso, ¿verdad? Amén. Pero he visto en muchos casos hoy en adolescentes, ya jóvenes también, y niños, de que cuando uno no les concede las cosas, ellos se ponen en esa rebeldía y tratan de hacer ese tipo de cosas similares a una persona cuando está en depresión. ¿Cómo lo podemos identificar? ¿Y cuál es el método también para actuar de la otra manera cuando es rebeldía? Muy bien, gracias por su pregunta, muy importante. Como dijo alguien en los comentarios, que lo pueden hacer por manipulación para obtener algo que quieren. Y en mi experiencia trabajando con adolescentes en una escuela, lo he podido notar mucho también. Pero yo sé que como padres ustedes saben cuando su hijo miente y cuando está diciendo la verdad. Pero para esto necesitamos sentarnos con ellos y ver qué les pasa. Porque en la depresión, aunque haya rebeldía, también hay tristeza detrás. Entonces, si nos expresa una razón de tristeza que tal vez no sea válida para nosotros, como mencioné ahorita, pero que se vea en ellos que están expresando la verdad con esta tristeza, entonces ahí nosotros podemos empezar a pensar en la depresión, cuando está ligada de la tristeza, cuando vemos el rendimiento escolar bajo, cuando miramos el estado físico, si hay descuido en la higiene personal, si no está durmiendo o duerme en exceso, el estado físico nos va a reflejar que hay o no hay depresión, pero necesitamos partir de una conversación que sea sincera, tranquila, sin nosotros pelear y juzgar, porque ahí entonces vamos a chocar y no nos vamos a entender. Ahora, si nosotros notamos que eso no es depresión, que está manipulando para conseguir algo que quiere o está tratando de llamar atención para conseguir algo, entonces esas peticiones que ese adolescente tenga no se pueden conceder, porque si nosotros somos flexibles en esa parte, entonces el adolescente o el niño va a entender que haciendo esa conducta de rebeldía va a obtener lo que quiere. Y eso no lo podemos permitir porque entonces se va a convertir en un hábito.
y ese mismo siéntelo y dígale que está notando, que usted está notando que está haciendo eso de manera para manipularlo y que no lo va a conseguir. Que hay otras formas para conseguir las cosas y usted le va a explicar sus términos y sus condiciones para conseguir lo que ese adolescente quiere. Pero sí hay que tener mucho cuidado con esa delgada línea que hay entre que el adolescente solamente esté rebelde o que el adolescente tenga depresión. Pero partimos de la tristeza a través de una conversación con él. Y si usted tiene duda, puede llevarlo a una evaluación, porque ahí sí el psicólogo, el psiquiatra, con las pruebas que tenemos para esto, nos podemos dar cuenta fácilmente. Espero haber contestado su pregunta. Ah, Amén, gracias. Sí, concuerdo con esa respuesta muy bien. gloria a Dios. Alguien pregunta que si en el pasar mucho tiempo en el teléfono puede causar más ansiedad y depresión. No es el teléfono, sino lo que nosotros vemos en el teléfono. Porque hay personas que trabajan con redes sociales y esto necesitan usar mucho el teléfono, pero si en el teléfono yo estoy en redes todo el tiempo viendo ustedes saben que en redes solamente se muestra vidas perfectas supuestamente y empiezo a compararme y empiezo a juzgarme yo, y que yo no tengo lo que esa persona tiene y que yo quisiera ser así, porque yo me la paso viendo canciones melancólicas en el teléfono, contenido que hable sobre, que muestre a personas deprimidas y ansiosas, me puede llevar a esto. No es el teléfono en sí o las pantallas en sí, sino lo que nosotros consumimos en las pantallas. Porque yo puedo tener mi teléfono ahí todo el día con canciones cristianas y canciones que eleven mi ánimo, pero es más bien el contenido. Con un contenido negativo, yo puedo ser más propenso, sí, a tener ansiedad y a tener depresión con un contenido negativo. ¿Alguien más? Doctora, también puede ser con amistades negativas, porque esto le da mucho para que ellos puedan volar por otros lados que no deben, por decir, dejándose influenciar de esas Ujú. amistades negativas a través de las redes sociales. Sí, es correcto. La Biblia incluso nos dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La influencia de las personas a mi alrededor tiene mucho peso sobre mí. Todos somos influyentes en alguien de alguna manera u otra, positiva o negativa. Entonces, adolescentes que tienen ese círculo social, donde en el círculo social utilizan algún vicio, donde en el círculo social están consumiendo una serie que habla sobre eh, suicidios y temas por el estilo, claramente pueden influir en que ese adolescente, incluso el adolescente está por encajar en su grupo, por la presión social de encajar en su grupo, puede empezar a decir que tiene depresión si su grupo tiene depresión también, aunque él no la tenga. Esto en la adolescencia es fundamental, conocer el círculo de amistades de sus hijos para darse cuenta si están influyendo o no en su persona. Hermana Alguien- Análisis, vamos a terminar y mañana lo que vamos a hacer es que vamos a dar más tiempo para que si alguien todavía tiene una pregunta y no, por causa de tiempo, no la va a poder hacer, la puede hacer mañana. Perfecto, me parece perfecto. Mañana vamos a estar hablando sobre ansiedad, así que si tiene alguna pregunta la puede ir teniendo y si tiene alguna hoy, la copia por ahí para que no se les olvide. Y mañana nos vemos, Dios mediante. ¿No puede despedir con una oración, por favor? Por supuesto, oramos. Amante Padre, gracias por ayudarnos a comprender mejor este tema. Ponemos en tus manos a cada familia para que tú puedas darle luz si existe alguna persona con la condición de depresión en su familia, que puedas ayudarle, Señor, en esta situación. También te pedimos que tú nos bendigas en este día, que cada cosa que hagamos sea de tu mano y reflejándote a ti siempre. Cuídanos, Señor, y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.